muchachos. Ahora sí. Les comentaba, muchachos, vamos a ver la parte de la actividad empresarial y el servicio profesional. Como comentamos, a partir de ahorita, de nada. Vamos a iniciar lo que es el segundo parcial. Como les comento, muchachos, la parte de aquí de este articulado se va a ver entre el artículo 100 y el artículo 110. Cuando lleguemos a la parte del RIF, también les voy a mencionar algunas situaciones. El RIF voy a ver algunos aspectos, no me voy a meter tanto en el sentido práctico, vamos a ver alguno o dos ejercicios. Realmente en que me importa ver en mayor medida la actividad empresarial porque es un poco más complejo. Sí vamos a ver RIF, pero sobre todo vamos a ver las diferencias que tenemos, ¿ok? Bueno, entonces muchachos, con esto vamos a partir. Como les comento, muchachos, aquí existen ahorita dos secciones. Está la sección primera y está la sección segunda. Vamos también a ver lo que es la sección tercera, con los asegúnes que vienen en la ley y con algunos pequeños ejemplos para que la conozcan. Es el tema de las plataformas digitales. Ahorita en el material no lo tengo contemplado, pero sí, sí se los voy a llegar a mencionar. ¿Queda claro? Ahorita lo que les estoy resumiendo, pues es la parte que ya conocemos de la ley, que es la parte del empresarial, la profesional, lo que es el régimen de incorporación fiscal. De hecho, como les comento en la presentación, únicamente viene la parte de empresarial y profesional. Pero, como les digo, sección primera, actividad empresarial y profesional, sección segunda, régimen de incorporación fiscal, sección tercera, régimen de plataformas digitales. Bueno, simplemente muchachos, como para tenerlo nosotros conscientes o para mencionar esa situación, nosotros tenemos la actividad empresarial, podemos hacer lo que habíamos comentado que son los agapes. Simplemente aclarar que para el año 2020 nosotros podemos tener ingresos exentos hasta de 1.267.752.96 pesos. Significa que nosotros por realizar actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, nosotros no vamos a pagar impuestos siempre y cuando nuestro ingreso no pase de el 1.267.752.96 que podemos observar en este momento. El fundamento legal para esto, muchachos, como lo podemos observar, es el artículo 74. ¿Okay? Yo en su momento en personas morales lo ven un poquito más de detalle porque el articulado está en personas morales, pero no lo quiero dejar pasar porque es una situación importante, sobre todo para nosotros que tenemos lo que es el Valle de México. ¿Okay? Bueno, ¿quién no le aplica la exención, muchachos? Nos comenta el artículo 93 y también tienes ingresos del capítulo primero, del título cuarto de la misma persona, no lo podemos aplicar. Si eres socio accionista en más de un 10% de una persona moral, tampoco puedes aplicar la situación del agape, o cuando tengamos ingresos que deriven de ideas, frases publicitarias, emblemas y toda esa situación, no podemos aplicar esta exención que estamos comentando. ¿Sí queda claro? Entonces hay que tener cuidado con esa situación. Y lo que también tenemos que comentar aquí, muchachos, son los derechos de autor. Los derechos de autor, su exención, viene hasta lo que son las 20 UMAS elevadas al año, que estamos hablando de un total de 633 mil pesos. Aquí no sobre el tema de los derechos de autor, si nosotros tenemos alguna obra registrada por la cual a nosotros nos paguen derechos de autor, nos paguen alguna especie de regalía, este ingreso va a estar exento hasta 633 mil pesos, como podemos observar en esta circunstancia, de acuerdo al artículo 93, fracción 29. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta esta situación para poder aplicar esta exención. ¿Ok? Bueno, de aquí, muchachos, es simplemente alguna generalidad. Les digo, son ingresos exentos, como habíamos comentado en ingresos por salario, que teníamos el tema de las donaciones, que teníamos el tema de las herencias, que teníamos estas situaciones. Bueno, para el empresarial, pues podemos aplicar estas situaciones, ¿no? Bueno, ya ahorita ya nos vamos a ir a la generalidad. Igual si tienen alguna duda sobre lo que acabamos de platicar, me lo comentan ahorita un poquito más adelante. Bueno. Uh -huh.
Y nomás haciendo una precisión, muchachos, una disculpa, aquí se me movieron las diapositivas. Aquí es los ingresos por la exención de los agapes. Para poder realizar la actividad de agapes, ocupo tener un 90% de mi actividad. Quiere decir, por ejemplo, yo tengo salarios, tengo arrendamiento, tengo cualquier otro ingreso. El agape ocupa ser cuando menos el 90% del total de mis actividades. Si no es el 90%, no puedo aplicar esta extensión que tengo aquí. Si hay otro tratamiento en donde aplico un 40% y 5 salarios y una circunstancia, pero realmente viene a ser más perjudicial, viene a ser más enredoso que el beneficio que da. El beneficio real es, ¿tú eres un agape? Sí. Tú vas a pagar siempre cuando pases de 1.200.000 pesos, bueno, de la cantidad exacta que tenemos aquí, y para que tengas derecho a esta actividad o a este beneficio, ocupas dedicarte a cualquiera de estas actividades y tu actividad te ocupa hacer cuando menos del 90%. Lo que comentamos los derechos de autor es te permite los derechos de autor, del libro, de toda circunstancia que tenga un derecho de autor, pero no vas a poder tener la exención si aparte eres un asalariado, si aparte eres socio accionista en una empresa por más del 10%, o aquí es la parte importante, si el derecho de autor se deriva de ideas, frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos, o sea, todo esto sí cobra una especie de derecho de autor, sí, pero ese derecho de autor no tiene exención. Sí, muchos, entonces, por eso es que les comentaba la situación aplicable. Entonces, algo en esos supuestos automáticamente no me aplica el derecho de autor. Pues digamos, puedo tener arrendamiento, aparte de tener derecho de autor, sí, sí se puede, entonces no hay ningún problema. Nomás estas son las tres causales que me podrían quitar ese beneficio. ¿Sí me estoy explicando bien? Me disculpa con aquí se me revolvieron las diapositivas. Pero como les comento, aquí soy una limitante, sí, dedicarme a cualquiera de las actividades primarias y que correspondan al 90% de mis ingresos. ¿Tengo el 85%? ¿Tengo derecho al beneficio? No. Solo los que tienen el 90% hacia arriba. Bueno, como les comentaba, muchachos, es una parte introductoria de los beneficios que tienen a tener este capítulo. Ya la generalidad de quiénes tributamos, cómo tributamos, qué tenemos que hacer o qué vamos a realizar, lo vemos en el, como les dijimos, el artículo 100 al 110. El primer artículo nos habla del sujeto del impuesto. Los siguientes nos hablan de los ingresos que se consideran acumulables. Como hemos visto, muchachos, en salarios, acumulable es el ingreso que paga impuestos. Es aquel ingreso que dices, tú tuviste ingresos, son ingresos acumulables, ingresos que tienen que pagar impuestos. Sí, cuando pasa una cierta causal. Por ejemplo, hemos dicho, nosotros tenemos ingreso cuando facturamos. En estricto, sí es un ingreso en crédito, es un ingreso de vengado porque es el servicio. ¿Sí? Pero cuando es acumulable, cuando el ingreso va a pagar impuestos. Eso es el término del ingreso acumulable. Momentos de acumulación, luego nos dice, artículo 103, deducciones autorizadas, 104, deducción de inversiones, hay un procedimiento especial que nos marca lo que es la ley. Requisitos de las deducciones, no es tan fácil como para decir, yo compré, no sé, un refrigerador y es deducible. Oye, el comprobante, ¿cómo lo compraste? ¿Cómo lo pagaste? ¿Para qué lo vas a usar? Requisitos de las deducciones. ¿Ok? Artículo mismo 105 nos habla de los gastos e inversiones no deducibles. Cabe aclarar, muchachos, que hay circunstancias que la ley, aunque nosotros pueda hacer, no sé, que tuvimos que hacer un gasto para seguir obteniendo ingresos, para seguir mi negocio, pero está dentro de los gastos que no puedo deducir, simplemente no aplica el beneficio, no aplica la ley, no aplica lo que yo puedo cometer como gasto. Entonces, aquí muchachos, si se pueden observar, a diferencia de salarios que pasaba, yo como un asalariado tengo el ingreso, ese ingreso tiene que aplicar una tarifa y pago un impuesto. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Yo tengo un ingreso y a ese ingreso puedo quitarle ¿qué? Gastos. No tengo que esperarme hasta el anual para reconocerle algún gasto. Ustedes pueden decir, por ejemplo, para llevar la actividad como contadores, ¿qué necesitan? ¿Saben qué? Pues necesito una computadora,
necesito un sistema, necesito luz, si la oficina no es mía, pues ocupo una oficina, esa oficina me va a costar construirla o me va a costar la renta. Todas esas situaciones se le conocen como deducciones autorizadas. Si los gastos que yo quiero considerar no están ahí, no los puedo deducir. Oye, resulta que yo voy a meter un gasto, ¿qué dice la ley? No, pues puedes meter gastos. Ah, perfecto. ¿Qué dice los requisitos? No, pues ocupaste que tenga comprobante fiscal, que esté a tu nombre, con RFC, etc, etc. Ustedes ya saben los requisitos porque lo veo en el código. Bueno, ya cumplí con esos requisitos. Y ahora llegamos al artículo 105, dice, ¿sabes qué? Tienes que ir a un cierto artículo que te va a decir, esto no se puede deducir. Oye, lo que pasa es, por ejemplo, si pagas una casa, habitación, para ti no la puedes deducir. Oye, ¿por qué no? Si la ocupé, si... Ah, ok, solo la puedes deducir en caso de que mandes un aviso, en caso de que sea para tus trabajadores, o a lo mejor las casas de recreo no se pueden deducir, o oye, es que tú, no sé, quiero un bar para relajarme porque estaba muy estresado. Bueno, resulta que el consumo en bares no es deducible. Bueno, pero es que yo lo tenía que hacer porque si no, mejor me voy a volver loco. Bueno, no se puede deducir. Mejor relájate, tranquilízate, usa otros medios, pero ese consumo no lo puedes deducir. Bueno, entonces tengo que buscar opciones, muchachos. Al final de cuentas, hay gastos. Como les digo, que aunque sea un gasto, tenga comprobante, lo necesariamente puedo meterlo a mis gastos fiscales, no necesariamente, porque la ley dice, eso no va. No importa que lo tuviste que hacer, que para eso obtuviste un dinero, que para eso no va y no te lo puedo considerar. Y eso no lo pueden deducir, entonces ese ingreso va a pagar impuestos. De ahí, muchachos, de la combinación de ingresos y gastos, vamos a poner nuestra base fiscal. Aquí nos dice que podemos hacer pagos provisionales, artículo 106. Artículo 107 nos habla de los pagos provisionales esporádicos, significa que yo como profesionista puedo hacer pagos provisionales esporádicos, sí, a lo mejor yo tengo mi salario, de repente me piden un trabajo especial para alguna empresa, una revisión, un análisis financiero, un análisis de costos, una mini auditoría, un reporte. Resulta que lo hice y de una factura, pero yo no quiero estar pagando impuestos mes con mes. Ah, pues yo me doy alta bajo la situación esporádica, yo hago la factura, recibo el ingreso y presento mis impuestos y ya. Más adelante vamos a ver todo lo que implica y todas esas situaciones. Sí, pero básicamente es una simplificación en el pago. Luego también viene, muchachos, resulta que la actividad empresarial la realizamos entre más de dos personas. Hoy vamos a ver una actividad empresarial, pero entero. La actividad empresarial se realiza entre dos o más personas, que significa una copropiedad. Ah, específicamente el pago provisional o el pago de impuestos se debe de hacer conforme a lo que dice el artículo 108. ¿Sí? Oye, es que no es lo mismo entonces que yo haga la actividad más por mi cuenta a que nos juntemos tres personas y la hagamos la actividad, no es lo mismo cuando más el impuesto se calcula de una forma especial. Y eso viene en el artículo 108. Artículo 109 nos viene a ver la determinación de la base gravable. ¿Qué es lo que puedo llevar a mi declaración anual y qué no puedo llevar? Y ya de ahí me toca aplicar el artículo 152. Pero me dice, de la actividad empresarial, esta parte del pastel es la que te vas a llevar a tu anual. Por ejemplo, ustedes muchos hasta ahorita saben calcular la parte del salario y del asimilado, como lo vimos en los ejercicios y como lo vimos en su examen parcial. Pero ahorita ustedes van a conocer cómo le hace el profesionista, cómo lo hace el contador, cómo lo hace el abogado, cómo lo hace el médico, para llevar sus impuestos y declararlos. ¿Ok? Entonces esa sería básicamente la situación. También incluso viene el tratamiento de pérdidas fiscales. Aquí incluso de mi actividad puedo no tener únicamente ingresos, puedo tener pérdidas, que significa que yo ingresé, por ejemplo, de mis contabilidades 100,000 pesos. Y resulta que tuve inversiones, tuve gastos, tuve problemas, bueno, no tanto problemas, tuve inversiones, a lo mejor tuve que hacer un mantenimiento fuerte a la oficina, por alguna situación. Ah, pues miren, resulta que tuve que invertir 150,000 pesos. ¿Significa que perdimos? Sí, puede haber pérdidas muchas. ¿Cómo se recupera ese exceso de gastos? La ley nos va a decir qué procedimiento se tiene que seguir, cómo se tiene que hacer, cómo se tiene que actualizar. ¿Ok?
Y por último, las obligaciones del contribuyente, que tenemos que hacer contabilidad, que tenemos que emitir comprobantes fiscales, que tenemos que hacer nuestras declaraciones, etc, 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 que básicamente la ley nos dice, mira, cómo vas a cumplir con toda esta situación. En todo caso, es un momento de llevar inventarios, como les comento, llevar calidad y todas esas situaciones que habla la ley, ¿no? Bueno, hasta aquí alguna duda, muchachos, si se está entendiendo lo que vamos a hacer. Entonces, básicamente actividad empresarial, muchachos, y actividad profesional es lo siguiente. Los sujetos de la ley. Ya nos vamos a ir detallando los artículos. Pueden tener su ley a la mano, muchachos. Pueden ver la presentación que estamos manejando. Y nos dice, son sujetos de la ley las personas físicas residentes en México que perciban ingresos derivados de la realización de actividades empresariales o presten servicios profesionales, obviamente prestados por residentes en México. Dicen, mira mexicano, o mira residente en México, porque no usa tal cual la palabra mexicano. Usa la palabra residente en México. De acuerdo al código, yo te tipifico como residente en México. Entonces, si tú empresas actividades empresariales o servicios profesionales, tú vas a pagar como residente en México. ¿Sí me estoy explicando? Hablamos aquí del sujeto y aquí estamos hablando de residente. Entonces, la persona que realiza estas actividades va a pagar a México por la realización de estas actividades. Incluso nos dicen, oye, ¿y las personas físicas residentes en el extranjero? De acuerdo a mi ley fiscal, que se llama Código Fiscal de la Federación, hay un articulado, ya lo analizamos, es el artículo 9, que nos habla de la residencia fiscal. Ese artículo que nos dijo, muchachos, mira, existe el residente mexicano o el residente en México y el que no sea residente en México, dijimos, en contrario, va a ser residente en el extranjero porque no cumpliste los requisitos de ser residente mexicano. Ok, no cumpliste, residente en el extranjero. Acuérdense que platicamos al inicio de las clases que había unas disposiciones generales. Dijimos, ¿cuándo pagan los residentes mexicanos? ¿Cuándo pagan los extranjeros? ¿Y cuándo pagan los? Bueno, para hacer un pequeño recuerdo, los atribuibles al EP. EP es lo que dijimos que es establecimiento permanente. El establecimiento permanente es aquel lugar donde yo realice actividades empresariales o preste servicios profesionales independientes. Significa, yo, contador, llevo mi actividad en México, yo residente en el extranjero. ¿Por qué? Porque tengo mi casa habitación en el extranjero, por diversas situaciones. Yo lo presto en México, significa que el ingreso es atribuible al lugar donde lo estoy prestando. Es que tengo una oficina en México, allá voy y trabajo, sí, pero mi casa está en el extranjero, no soy residente a efectos de tu ley, México. Pero lo estás prestando acá, sí. Ok, entonces como estás prestando el servicio en un establecimiento en México, le vas a pagar a México por los ingresos atribuibles a dicho establecimiento. Ok, entonces no importa que yo esté bajo la jurisdicción de mi país, no importa. Allá a lo mejor vas a pagar el impuesto de tus salarios, de tus rentas, de tus intereses, allá va a ser, pero lo que le corresponde a México por el ingreso que estás prestando aquí, te lo tienes que entregar a México. ¿Por qué? Porque dice la ley, si eres un residente en el extranjero, pero realizas actividad empresarial o actividad profesional, constituyes lo que se le conoce como establecimiento permanente. Entonces, por ese establecimiento me vas a pagar a mí México. ¿Sí? SAT, Secretaría de Hacienda, todas esas situaciones que pueden cobrar. Tú, mexicano, no te preocupes. Tú, como residente en México, vas a pagar por los salarios, por el arrendamiento, por los intereses, por los dividendos, por todo lo que tú ingresas en México. Nomás a ti, extranjero, te preciso que si tú tuvieras dividendos, no, los dividendos yo te voy a retener y vas a pagar en el extranjero. De los intereses, yo mexicano te voy a quitar una parte y lo demás se lo vas a dar al extranjero y así sucesivamente. En el caso de los ingresos atribuibles, no. Aquí sí, no te voy a quitar. Aquí a quien le vas a pagar es a México. No le debes de llevar el ingreso
a tu país. ¿Ok? A lo mejor se lo puedes reportar o le puedes informar, pero el ingreso se paga donde se realiza la actividad. ¿Ok? Siguiente, muchachos. Ya dijimos del residente mexicano, ya dijimos del residente en el extranjero. Ahora vamos a ver el objeto, sobre qué se me va a cobrar. Ok, en el caso de la actividad empresarial, muchachos, también lo habíamos comentado, y dijimos que en el Código Fiscal de la Federación existe un artículo que nos menciona cuál es ¿cómo se llama? ¿Cuál es aquel requisito que necesitamos nosotros para llevar a cabo estas situaciones? Ok, bueno, comentábamos, muchachos, que dijimos que en Código Fiscal de la Federación nosotros vimos un articulado que nos mencionaba que es una actividad empresarial y ese artículo debe ser el artículo ¿qué artículo, muchachos, nos menciona el tema de la actividad empresarial? ¿No, muchachos? ¿Qué artículo yo les mencionaba que nos dice que es una actividad empresarial? Que nos aclara esta definición. Vamos a las primeras clases de la ley. El artículo 16, ¿es correcto? Entonces comentábamos, muchachos, que el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación es donde viene, muchachos, lo que les estaba comentando yo hace un momento. Nos aclara, muchachos, que es una actividad empresarial y nos dice actividad empresarial es cuando tú realizas actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas. Entonces la ley nos dice, mira, la actividad comercial básicamente es aquella actividad que no se encuentra en las demás fracciones. La industrial nos habla de la extracción, conservación, transformación de materias primas, etcétera. La agrícola es la primera enajenación, ya como habíamos de los productos que se siembran en la tierra, o puede ser que no sean en la tierra, básicamente nos habla de lo que se ha cosechado. Los ganadores, los ganaderos de la engorda y la venta del ganado, la pesca y la silvicultura. La pesca pues nos habla obviamente de la caza de los pescados y la silvicultura pues es el tema del cultivo de los bosques, ¿no? Pero bueno, básicamente, muchachos, el tema es que el Código Fiscal, en el artículo 16, nos aclara cuándo llevamos a cabo cualquiera de estas actividades. Incluso en un principio yo ya les había aclarado, muchachos, que de las actividades agrícolas, si yo me dedico en un 90% hacia arriba en mi actividad que sea únicamente agrícola, yo tengo derecho a la exención de los 40 salarios sobre la actividad agrícola. Sobre lo demás, tendría que aplicar las demás disposiciones que me marque la ley. ¿Sí? Entonces ya dijimos, yo residente mexicano, por las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, voy a tener que pagar impuestos a México. Esa es una parte. Yo residente en el extranjero, ¿estoy en la misma situación? Sí, estoy en la misma situación. Siempre y cuando hable de actividades empresariales o servicios profesionales. Sí, yo no hablo de ninguna de las dos, entonces yo no hago ninguna actividad, por lo tanto, yo no tengo ningún problema. ¿Ok? O sea, tendría que aplicar la legislación que habla de una retención de impuesto, porque como les digo, el impuesto definitivo se tiene que entregar al país de origen, pero en este caso no cabe esa situación porque nos dice, cuando te hagas actividad empresarial o profesional, independientemente sea residente mexicano o residente del extranjero, te vas a pagar. Sí, ese es el acuerdo que existe entre los países que tengan sus tratados de
doble tributación. Bueno, también nos habla mucho de ingresos por servicios profesionales. Bueno, esos ingresos, muchachos, nos habla aquí de las remuneraciones que derivan de un servicio personal independiente, cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero. ¿A qué se refiere, muchachos? Nosotros como profesionistas emitimos un comprobante, emitimos una factura por el servicio de asesoría fiscal, por el servicio de contabilidad, podemos a lo mejor como doctor nuestro comprobante por la consulta médica, por el procedimiento médico que llevemos a cabo. Como abogado, podemos también muchas emitir la factura por lo que estamos nosotros realizando. Al final de cuentas, muchachos, nosotros como profesionales, como profesionistas, pues prestamos un servicio, el cual es remunerado por la persona que es beneficiaria de dicho servicio. El tema con eso, muchachos, es que nosotros tenemos que pagar impuestos y este impuesto es sujeto, o somos sujetos, a pagar impuestos de acuerdo al capítulo segundo que estamos analizando en este momento. Pero nos hace una aclaración y dice, cuyos ingresos no estén considerados en el capítulo primero. Acuérdense, muchachos, que había ciertas formas de tributar que se mira, si tú eres un profesionista y no quieres emitir un comprobante, tú tienes dos opciones. Puedes pedirle a tu empresa, emíteme un recibo de asimilable a salarios, reténme el impuesto que me corresponde y entrégame lo demás. Es lo que nos aclara aquí el artículo. Si tu ingreso que fue un servicio profesional, te lo pagó esta persona moral o esta persona física, actividad empresarial, bajo esa opción de asimilado, ya no te lo traigas para acá, porque ese ingreso ya pagó impuestos de acuerdo al artículo 94. Como les digo, muchachos, eso es porque yo pagué impuestos como asimilable a salarios y yo ya no tengo que pagar como profesionista. No significa que deje de ser un servicio personal independiente. Lo que significa es que yo opté por una facilidad que viene en ley para no entrar en el capítulo segundo. ¿Sabes qué? Por ejemplo, me ha tocado verlo con abogados. ¿Sabes qué? Es que yo no quiero emitir comprobante. Empresa, hazme mi recibo, págame lo que me tienes que pagar y ya entrégame mi dinero. ¿Qué dice la empresa? ¿Para qué le pido comprobante si voy a estar batallando, si voy a estar diciendo, ¿sabes qué? Ejercemos la opción, te retengo el impuesto, digamos, el honorario en 80,000 pesos, te retengo el 10% cayó, entonces te voy a retener 8,000 pesos y te voy a entregar a 72,000 pesos. Y ya te vas. Y ya yo tengo mi comprobante fiscal por 80,000 pesos, de los cuales 7,000 pesos se los pagué a 8,000 pesos se los pagué al SAT y 72,000 pesos se los pagué al abogado. Y con eso fue más que suficiente y tengo mi perfecta deducción. ¿Ok? Lo normal que es, muchachos, que nosotros tributemos en este capítulo, emitamos nuestros comprobantes, tengamos nuestros ingresos, nuestra actividad y a su vez tengamos derecho a ciertas deducciones. Como les comento, ahorita vamos a ver más adelante, luego que platicábamos en la introducción. Entonces, ¿alguna duda, muchachos, quiénes tributan en este capítulo? Como les digo, es remuneraciones por un servicio personal independiente. Ejemplo, contador, ejemplo médico, ejemplo abogado, ejemplo arquitecto, ejemplo ingeniero también, definitivamente es un servicio personal independiente. ¿Qué otra? Básicamente sus profesiones, muchos mercadólogo, administrador, podrían tributar en esa situación. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? No, muy bien. Bueno, entonces muchos aclaramos lo de las reducciones, lo de las actividades empresariales, como comentamos, la ley nos menciona que son todas, excepto las agrícolas y las industriales. Dijimos que las industriales es la extracción, conservación y transformación. Básicamente industrial, ¿qué es, muchachos, lo que ustedes conocen aquí en las empresas como empresas manufactureras que hacen muchos? Por ejemplo, yo te doy un plástico, te doy una lata, te doy el producto y tú qué haces, lo juntas todo, lo terminas emitiendo en un producto
ya lo vendes. Tú te dedicas a la transformación, ¿sí? O incluso, por ejemplo, aquí hablan de la extracción, puede ser una industria petrolera, o puede ser una industria eléctrica, o alguna situación en que tú extraigas o produzcas alguna situación, ¿ok? Y pues ya estamos comentando las demás situaciones, la agricultura, que es la primera enajenación, la ganadería también la primera enajenación, aunque en la ganadería muchos hay un supuesto en lo que, si tú, por ejemplo, hay muchos empresarios, sobre todo empresas grandes, por ejemplo, Don Fileto, Su Carne, Bonacarne, que viene a ser Bonaprime. Ay, ¿qué otro hay aquí en la ciudad? Básicamente son los más grandes los que venden carne. Entonces ellos normalmente muchos de ellos producen muchos animales. Obviamente esos animales se sacrifican y producen los filetes o la carne que ustedes disfrutan de sus carnes asadas. Bueno, estos muchachos existe una facilidad. Si ellos compran un animal y lo engordan por más de 4 meses, de acuerdo a facilidades administrativas que, como les comento, se los van a explicar después, más a detalle. Pero el chiste es, si yo, por ejemplo, un establo vendía animales, digamos, de unos 5 meses, y yo para que estén listos ocupo agregar otros 7 meses porque se finalizan al año, o más tiempo, pero digamos al año. Como yo le metí sí, otros 7 meses de alimento, o más bien dicho, como lo estuve más de 4 meses conmigo, entonces, si pasan más de 4 meses desde que los compraste, los seguiste engordando, alimentando para posteriormente convertirlos en un animal de carne, entonces se considera otra vez que estás haciendo ganadería. Es de las pocas opciones que tú, si bien es cierto, ya lo compraste y ya no es la primera enajenación, sigues pudiendo aplicar el beneficio de la ganadería que contemplamos en un inicio. ¿Me estoy explicando, muchachos? O sea, el punto es que casi todas, si se fijan, dice cría, engorda, ganado, en la primera enajenación. Incluye la cría del cultivo, fomento, cuidado, reproducción de toda clase de especies marinas, hasta primera enajenación. El cultivo, la cría, conservación, restauración, el fomento y aprovechamiento de la vegetación, primera enajenación. O sea, habla de la primera enajenación. Y es cierto, todos son primera enajenación, no más que aquí te pudo haber enajenado, como les digo, el establo, tú tienes al animal, lo tienes por más de 4 meses, cuando lo vuelvas a enajenar, te vuelve a considerar ganadería. Si yo lo compro, por ejemplo, en un mes y lo vendo al mes siguiente, se considera una actividad comercial, porque fue compra y venta, no le invertí esos 4 meses, entonces no tengo el beneficio de la ganadería. ¿Sí me explicaste? Muchos les digo, normalmente por eso es, ¿hasta qué punto soy agrícola? Hasta que doy mi primera enajenación. Oye, yo coseché la planta y la tengo. Todavía no la he vendido, y hasta que yo realizo la enajenación, oye, resulta que a mí me llegaron, por ejemplo, el maíz, ya yo el maíz lo corté, lo pelé, y yo ya vendí los granitos. Cuando yo vendo los granos, yo ya estoy haciendo una segunda enajenación, yo ya mi actividad puede considerarse industrial o puede considerarse comercial, pero ya definitivamente no es agrícola. Aunque mi producto es un producto agrícola y que no le he metido más que una transformación. ¿Ok, muchos? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ver cuándo deja de ser agrícola, porque si quiero aplicar beneficios, puedo ya estar haciendo una actividad que ya caiga más dentro de lo industrial o dentro de lo comercial. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta y hasta ahí alguna duda, alguna aclaración, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, resumen, muchachos, el artículo 100 nos habla de actividad empresarial, básicamente lo que es un negocio. Un negocio puede ser un negocio de compra y venta comercial, un negocio de transformación industrial o un negocio de actividad primaria, cualquiera de las cuatro actividades agrícolas. O me puede dedicar a una actividad profesional, como les digo, puede ser cualquier actividad profesional, siempre y cuando esos ingresos no hubieran pagado impuestos ya de acuerdo al capítulo primero. Si ya los declaraste en el capítulo primero, ya no tienes que hacer nada con ellos en el capítulo segundo. Bueno, y aquí nos habla mucho de otros ingresos acumulables. Significa que para que esos ingresos los acumules de acuerdo al artículo, de acuerdo al capítulo segundo, estamos diciendo capítulo segundo, ¿qué es? Actividades empresariales y servicios profesionales. Ok, para que yo los acumule, muchos estos, yo me ocupo de dedicar a, ¿dónde lo tengo?
a estas dos actividades. ¿Sí queda claro? Derivado de dedicarme a esas actividades es que yo voy a acumular los otros ingresos. ¿Sí? Que son los que ya comentamos, estos de aquí. El primero de ellos, muchos artículos 101, fracción primera, nos habla de condonaciones, remisiones de deudas relacionadas con la actividad empresarial y profesional. Significa, muchachos, que si yo tengo una deuda y me la condonan, en teoría yo tendría que hablar de ingresos. Ahí hay una especie de contradicción, sí se tiene que hacer una especie de contradicción. ¿Por qué, muchachos? Porque nosotros, para que los ingresos sean acumulables, y lo van a ver más adelante, nosotros debemos de considerar el ingreso efectivamente cobrado. Si a mí como persona de actividad empresarial y como profesionista no me pagas, no tengo por qué pagar impuestos. ¿Sí queda claro? En este estado se llama cash flow, que es flujo de efectivo. Entonces, nosotros para efectos fiscales solo se paga en el caso de la actividad persona física, actividad empresarial y profesional, solo se paga cuando el ingreso es efectivamente cobrado. Ahorita vamos a ver algunos supuestos de ello. Pero resulta que me perdonaste una deuda. Pues en teoría no he cobrado, no he tenido el beneficio de esa situación. Digamos, compro una mercancía que vale 100,000 pesos y la voy a vender en 120,000. Yo, de los 100,000 que la compré, yo solo pagué 50. ¿Cuánto debo? Debo 50, pero resulta que la persona nunca me pudo cobrar. Dice, te voy a aplicar una quita que es que se elimina una parte de la deuda, o sea, esos 50,000 que no le pagué, pues simplemente ya se me perdonó y ya se me eliminó, ¿sí? Yo no pagué esos 50,000 y luego voy y vendo y a mí sí me pagan los 120,000. ¿Qué pasa? Técnicamente lo que pasa es que yo, como ingresé 120, tengo 120,000 de ingresos. Yo en teoría debería tener 100,000 de gastos, pero como no los pagué, solo puedo deducir lo pagado. Oye, solo pagaste 50. Al momento de tener los ingresos con gastos, ahí se da la acumulación. ¿Me estoy explicando? Pero no sea una acumulación tal cual de que, aplicó una quita, ya no te voy a cobrar, tienes que acumular. No es así, más bien, ¿cómo funciona? Funciona en el aspecto de yo, como empresario, como persona física, no puedo llegar a pagarte, entonces, ¿qué va a pasar? La persona que tiene ese perjuicio, pues simplemente no tiene costo. Si no te costó nada, pues todo lo que ingreses va a ser un ingreso y todo lo que ingreses, pues va a pagar. Muchachos, sería esa situación. Bueno, siguiente, muchachos. Los provenientes de la enajenación de cuentas por cobrar o títulos de crédito. Significa que si yo llego a vender mi cartera de clientes o de cuentas por cobrar, pues yo tengo que pagar impuestos como si hubiera venido de una actividad empresarial. Resulta que, ¿sabes qué? Ya no quiero dedicarme a lo que me estoy cobrando, te voy a vender la cuenta, o ¿sabes qué? Ya no le pude cobrar. Y se la vendí la cuenta a un abogado, el abogado me paga. Lo que me llegue a pagar el abogado, pues es un ingreso, porque esa cuenta que se va a recuperar. Si la recupera no, pues ya es un problema, pero yo ya la di por perdida y lo que me entregaron, pues es ingreso. Entonces, el año de generación de cuentas y documentos por cobrar y títulos de crédito. Bueno. Siguiente, muchachos, nos dice cantidad recuperadas por seguros o reaseguros o fianzas a cargo de terceros. Quiere decir, muchos, que aquí nosotros llegamos a pagar lo que es un seguro, una fianza, una situación así. Y déjenme le doy una revisada. Pero la situación, muchachos, es que aquí se da una especie de, se le llamamos en el aspecto fiscal una simetría fiscal. Ustedes, muchachos, digamos, cuando pagan su seguro, digamos el seguro de carro. Yo pago mi seguro de carro. Cada vez que me cobran mi seguro de carro, yo tengo derecho a lo que me están cobrando mandarlo como un gasto. Pues yo lo mando como un gasto. ¿Por qué? Porque obviamente ningún seguro es gratis, o hasta donde yo entiendo, ningún seguro es gratis. Entonces, cuando este seguro se recupera, oye, tengo un seguro por robo, un seguro por daños de vehículos, otras situaciones, ¿qué va a pasar?
Pues al momento que a mí me paguen ese seguro, yo voy a tener un ingreso, pero me estás recuperando algo que yo tenía, sí, pero yo como autoridad, tú estás pagando un seguro, yo te permito meterlo a gastos. El día que tú hagas bueno ese seguro y lo cobres, pues va a ser un ingreso. Ah, ok, entonces significa, por ejemplo, si yo pagué 10,000 este año por mi seguro y resulta que al final del año pasó el siniestro y me recuperaste 100,000 pesos, pues esos 100 pesos menos los 10,000 que ya gastaste, en teoría tuviste un ingreso por 90. Bueno, entonces significa que nosotros, realmente el ingreso por seguro se da porque yo como autoridad te permito reconocer el gasto. Pero cuando llegue a dar la causal de la póliza, pues me tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tuviste un ingreso. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Costo-beneficio. ¿Tienes el beneficio? Pagas. ¿Tienes el costo? Te permito deducirlo. Si nunca llegas a tener ingresos por ese seguro, pues solamente se quedó el gasto y ya. No hay ningún problema. Pero si llegas a tener tu ingreso, hay que pagar impuestos. ¿Ok? Aquí uno muy interesante, muchachos. Dice la fracción siguiente. Cantidades recuperadas. No, cantidades percibidas para efectuar gastos por cuenta de terceros, salvo que esos estén amparados con documentación comprobatoria. Eso se da mucho, muchachos, normalmente con socios. Quiere decir, ¿sabes qué? Mira, dame dinero y yo voy a ir a comprar la mercancía. Está bien, muchachos, sí, eso se llama pago por cuenta de terceros. Por ejemplo, ustedes trabajan para una empresa. Ustedes van al centro del país. ¿Y qué les dice la empresa? ¿Sabes qué? Si ves una buena oferta, una buena promoción, cómprala. La compré. Y la empresa te mandó el dinero. Y compraste la mercancía y todo. Y al momento de decir, oye, ¿y el comprobante? No, pues no me dio un comprobante. Bueno, le dice la empresa, no, pues ni modo, no te voy a... O sea, yo vi que te me entregaste la mercancía, pues así lo dejamos. Llega el SAT, te hace una revisión y dice, mira, de tus ingresos, de tus depósitos, nos dimos cuenta que tienes un depósito muy grande por 100,000 pesos, ¿qué es? Sí, compré mercancía, no me dio mi empresa. Ok. ¿Y el comprobante? No, es que sí lo compré, mira, aquí está la salida y llegó a la empresa. Está muy bien, pero para que yo, autoridad, no te tipifique ese depósito que te hizo la empresa como un ingreso, ¿qué ocupas? Darme la documentación que está a nombre de la otra empresa. No sé si me estoy explicando, muchachos. Si ustedes no comprueban que ese dinero con documentación fiscal, no con un papelito, con una documentación fiscal, entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Pues simplemente ese comprobante, esa deducción, aparte de que la empresa con la cual gastan el dinero va a pagar impuestos, ustedes también van a pagar. ¿Por qué? Porque la empresa se quedó sin su comprobante fiscal y ustedes como no tienen ese comprobante, no tienen cómo desmentir la autoridad, eso es un ingreso, ¿sí? Oye, pues yo me dedico a ser profesionista, a lo mejor yo soy el abogado o más bien yo soy el contador. Y fui al SAT y hice un acuerdo o compré alguna situación que ocupaba la empresa. Pues un negocio simplemente. Una maquinaria que ocupaba la empresa. ¿Por qué fui yo? Etc. El caso es que mandaron al contador. ¿Y qué va a decir la empresa? No, pues, ¿sabes qué? Es ingreso y vas a pagar, dice el SAT, es un ingreso porque te lo dio tu empresa. No, pero es para comprar cosas. Insisto, si no quieres que yo como autoridad te tipifique el ingreso que te da tu empresa a ti, ocupas que darme comprobación, perdón, darme comprobante donde, darme un comprobante donde, ¿qué pasa, muchachos? Donde nosotros simplemente nos deslindemos de ese dinero y digamos, ese dinero me lo dio una empresa para hacer esto. Lo ideal, muchachos, fuera tener el contrato y tener el comprobante. Contrato de mandato y comprobante donde yo hice la compra de la mercancía. Eso es lo ideal. Si no, cuando menos que nos dice la ley,
consigue el comprobante. O sea, pídele comprobante fiscal a nombre de la empresa. ¿Para qué? Para que tú como trabajador, como profesionista, no te metas en una bronca y hagas que tengas que pagar ingresos por un ingreso que no te pertenece a ti. Y muchachos, entonces, si ustedes como profesionistas reciben un dinero de una empresa, era para hacer gastos por cuenta de la empresa y no llevan comprobantes o no son fiscales, que dice la autoridad, a mí no me sirven y simplemente te voy a cobrar esa situación. ¿Sí? ¿Y cómo te la voy a cobrar? Te la voy a tipificar como un ingreso y vas a pagar mis impuestos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro esa situación, muchachos? Es muy importante, sobre todo que les digo muchachos, cuando salgan por viáticos, por esas situaciones, si no reúnen comprobación, van a tener que pagar impuestos, aparte de que lo más seguro es que se los van a justiciar la empresa. Y es aquí, muchachos, si ustedes se dedican a la enajenación de obras de arte hechas por el contribuyente, también van a pagar impuestos de acuerdo a una actividad empresarial o una actividad profesional. Si ustedes son agentes de institución de crédito, de seguros, de valores, de fianzas, como lo que hemos visto de los agentes de seguros que van y arreglan los ajustadores, los ingresos que ellos obtienen también van a pagar de acuerdo a una actividad empresarial o una actividad profesional, entendería yo que una actividad profesional. La obtención de la explotación de una patente aduanal. También, si ustedes, muchachos, llegan a tener una patente aduanal, ¿qué es la patente aduanal, muchachos? Ese es el número que tiene cada agente aduanal que se identifica en el pedimento. ¿Para qué? Para saber quién fue realmente quien le dio el aval o lo hizo la exportación. Y aquí no les mencioné otras situaciones, pero lo que podemos destacar es que también va a ser ingreso. Muchos de ustedes, por ejemplo, en la factura ponen, mira, te voy a vender la mercancía, pero después de 10 días empiezo a cobrar un interés del 1% diario. Oye, significa que ese interés, ¿de qué se debe? Se debe de mi operación de venta. Si tú no me pagas en el plazo de 10 días, yo voy a cobrar intereses. Ah, entonces, esos intereses que cobras, ¿me tengo que ir al capítulo de intereses? No, va a ser parte de mi actividad empresarial porque te los estoy cobrando derivado de que no me estás pagando a tiempo. ¿Sí, muchachos? Aunque sea un ingreso distinto porque los intereses, cabe aclarar, tienen su propio capítulo y sus propias reglas. Si ese interés nació del prestar una actividad profesional o del realizar una actividad empresarial, entonces ese interés se considera como si fuera una actividad empresarial o parte de una actividad profesional. ¿Sí? Y lo otro que también tenemos, muchachos, sería la ganancia en activos, que se las tengo que luego hacer la corrección aquí para ponérselas, que es importante. ¿Por qué, muchachos? Por ejemplo, ustedes tienen su vehículo y ustedes se dedican a ser contadores y venden ese vehículo. ¿Cómo ustedes pueden saber, muchachos, si ese ingreso lo debo declarar como una actividad profesional o simplemente lo declaro como una enajenación de bienes, que es la venta del carro? ¿Cómo puedo saber yo? No sé si me expliqué, alguien me quiere ayudar. Yo tengo mi carro con el que me muevo, hago mis actividades y resulta que me lo quieren comprar. ¿Cómo yo, muchachos, sé si ese carro lo debo de grabar para efectos del negocio o si no lo debo de grabar y simplemente manifestarlo como una enajenación de bienes? Pues entraría como otros ingresos, ¿no, maestro? Y se acumularían. Bueno, en teoría entraría como una enajenación de bienes. Cuando nosotros vendemos cualquier bien y no me dedico a una actividad empresarial o profesional, una enajenación de bienes. ¿Cómo podemos saber, muchachos, si lo tenemos afectado por nuestra... Si lo tenemos afectado por nuestra contabilidad, muchachos? Ese activo lo tienen en su contabilidad, lo depreciaron, lo utilizan para desarrollar la actividad.
No lo utilizo, es personal mi carro, es el que tengo en mi casa, lo compré con mi sueldo, digo, a veces lo uso, pero no lo utilizo por efectos del negocio. Entonces, esa enajenación no tiene por qué pagar impuestos de acuerdo a esas actividades. Oye, lo compré con el negocio, lo deprecié, lo metí a gastos, le meto la gasolina, le meto los comprobantes y lo vendo y no lo quiero reconocer como ingreso. Claro que lo tienen que reconocer, muchachos. ¿Por qué? Porque el activo fue afecto de la actividad. No sé si me explico. Es el activo que yo tenga afecto de la actividad, entonces ahí puede ser la situación. ¿Qué sería una situación interesante? Bueno, sabes que el carro me lo prestaban, tengo un contrato de comodato y se vende. Bueno, entonces ahí en teoría no me debe de afectar o no le voy a reconocer mi actividad, porque si bien es cierto, yo deducía gastos, el vehículo no era mío. Entonces yo no tengo ninguna situación con ese vehículo. ¿Sí? Puede ser una situación así, uso. ¿Qué me estoy explicando con eso? Muchos entonces, lo afecté con la actividad empresarial, lo deduje, lo metí a gasto, los activos, tengo que reconocer la ganancia como un ingreso derivado de las dos actividades. No sé en contabilidad, no lo metí como mis activos, no tengo. ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Sí? Les digo muchachos, eso sería los ingresos en acciones. ¿De qué tipo, compañera? Ingresos en acciones, pero ¿de qué tipo? Para comparar bolsa de valores, bueno, vienen ingresos por enajenación de bienes. Para efectos fiscales es un poquito complicado explicarlos, de ver, es un cálculo un poco complicado, pero básicamente la enajenación de bienes o se aplica el cálculo que viene en el artículo 25-26 de la ley de ISR, que es la enajenación de acciones, o se aplica una retención del 20% sobre la venta. La persona a quien yo se la estoy vendiendo me puede cobrar hasta un 20% del valor de la acción como retención y ya simplemente así se hace la operación. ¿Sí? Se supone que las enajenación de acciones en bolsa de valores, entiendo yo que en lugar del 20 llevan el 10, pero habría que revisar específicamente la situación y ver cómo se están haciendo. Pero la enajenación de acciones, como le comento, en regla normal debe aplicar lo que es el 20% sobre el valor de la venta o determinar los cálculos fiscales eh, que maneja, ¿cómo se llama? Que maneja el artículo 25 y 26 de personas morales. ¿Sí me explica? Digo, no hay un cálculo tan sencillo como los que vemos ahorita en actividad empresarial. Digamos, la acción se integra, muchos de ustedes ya vieron lo que fue contabilidad de sociedades. Saben que la acción se compra y tiene un valor de capital original. Luego esa acción se le van sumando las utilidades que van pasando a través del tiempo. Y luego ustedes la venden. ¿Y qué dice la ley? Mira, a efectos fiscales yo te voy a reconocer las utilidades que hayan pagado impuestos y todas esas situaciones como costo. ¿Sí? Y ese costo se determina bajo las reglas contables, que se llama bajo el método de participación. Entonces yo determino un costo y como sabes que la acción en el mercado yo la vendí en 1,000 pesos por acción. Eran 1,000 acciones, por lo tanto vendí 1,000,000 de pesos. Ok, pero en el costo, sumando las utilidades, las actualizaciones y todo eso, resulta que son 900,000. Pues la diferencia, esos 100,000 van a pagar impuestos. Y se hace una declaración, pero para esa situación tienen que mandar, se le llama un dictamen por enajenación de acciones, en el cual la autoridad va a validar que el cálculo que hicimos está hecho de forma correcta. ¿Sí? Sí, digo, es un cálculo un poquito complicado, más que complicado, laborioso, porque se tiene que ver qué pagó impuestos la persona, cuál fue el capital original, cuáles fueron las utilidades generadas, si las utilidades pagaron impuestos,
qué utilidades contables hubo, se determina el valor de la acción contable, se determina la venta y por diferencia pues se le aplica si hubo una ganancia por esa enajenación. Puede ser que no haya una ganancia como tal, pero al yo venderlo como una acción, pues voy a tener que pagar los restos que por mucho tiempo tuve guardados. Por ejemplo, pues ustedes pueden pagar sus impuestos, como digo, como personas morales, cuestan el 30%. ¿Sabes qué? Yo pagué un año, pagué 2 años, pagué 3 años, pero todavía no retiro mis utilidades. ¿Sabes qué? En lugar de retirar mis utilidades, esa parte de la empresa la voy a vender. Ah, ok, tengo que evaluar cuánto vale esa parte de mi empresa a otra persona. Si la persona me da más el valor que yo tengo en libros o el valor contable, tengo una ganancia por enajenación de acciones. ¿Sí? Si no, yo vendo a un valor más barato, pues tengo una pérdida por enajenación de acciones. De hecho, por eso se tiene que hacer el cálculo para saber si estoy ganando o estoy perdiendo. Pero sí, compañera, o sea, al momento de realizar la compra, usted debe agarrar el valor de esa acción. Luego, cuando realizó la venta, ver qué utilidades se acumulan sobre esa acción y para ver su ganancia. Digo, tendrá que ver el caso en particular, pero básicamente eso es lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Y digo, ya se pone con muchos números, cálculos y todo eso. ¿Sí? De los cálculos, yo creo que de los más complicados que tiene la ley de impuestos sobre la renta, porque implica también mucha norma contable. Bueno, estaba muchachos platicándoles sobre los ingresos. De nada, mira. Como le digo, igual si me manda el caso en particular, lo podrá revisar y más o menos decirle de qué trata, pero sí tenemos que ver varias documentación para saber eh, cuál sería el costo más o menos de cuánta utilidad estamos hablando. ¿Sí? Bueno, momento de acumular ingresos, muchachos. Momento de acumulación de los ingresos. Aquí, muchachos, como yo les había comentado, la regla de oro para las personas físicas con actividad empresarial o profesional es, vas a pagar siempre y cuando tú hubieras percibido un ingreso. No aplica para todos los ingresos, muchachos, no aplica para todos, pero específicamente si tienen un negocio o trabajan por medio de su profesión, en ese caso, el ingreso va a ser lo que efectivamente están cobrando. Oye, es que hice una factura por 1 millón, por un dictamen fiscal, por ejemplo, no 1 millón, no, 200,000 pesos. Resulta que la empresa nunca me lo pagó, o me pagó nomás la mitad. ¿Cuánto ingreso voy a declarar? O sea, voy a declarar lo que me hayan pagado. Lo demás a lo mejor lo tendrá en litigio, lo tendrá en pleito, esa situación, pero yo voy a declarar lo que efectivamente me pagan. Lo que no me paguen, lo que no me paguen, no lo voy a declarar, porque para efectos fiscales no se ha convertido en un ingreso que acumulable. Es objeto de la ley, si es objeto. Ya dijimos, en la actividad profesional, en el momento de tener ingresos, ya estoy teniendo que pagar impuestos, ya es sujeto del impuesto, pero ¿cuándo se vuelve acumulable? ¿Cuándo tengo que pagar? Regresando, lo dije de forma incorrecta. Cuando yo tengo ingresos, cuando yo facturo, ya tengo un ingreso que la ley quiere que pague impuestos, pero para que se dé el supuesto, para que se active el momento en el que lo puedo decir, ¿sabes qué? Ya me tienes que pagar. Es en el momento en el que yo cobro. Cuando yo cobro, si te dice, ok, ya te llegó el dinero, ahora sí, vamos viendo. ¿Cuánto te llegó? ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto me tienes que pagar? ¿Sí? Pero lo que es muy importante es que sean efectivamente percibidos los ingresos. Y nos dice, muchachos, se considera efectivamente percibido, artículo 102, cuando este se reciba en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando eso sean anticipos, depósitos o cualquier otro concepto. ¿Sí? Quiere decir que me pediste efectivo, que me entregaste algún bien, que incluso me pagaste en servicios, aun cuando sean anticipos. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Te voy a dar el 10%, pasa mucho con los abogados, muchachos. ¿Sabes qué? Como garantía de que se va a llevar a cabo el juicio, me vas a pagar un 50%, me vas a pagar un 20%. Ah, perfecto. Ah, pues hazlo del 20%, ¿y qué pasa?
Disculpen, céselo el 20% y ¿qué pasa? Pues ya tengo que pagar sobre el 20. Oye, pues es el anticipo. Todavía no sé si le voy a cobrar el otro 80. Ah, bueno, ¿qué dice la autoridad? Pues sobre el 20 me vas pagando. Ya si te pagan el 80, el 60, el 50, ya me pagarás por lo demás. Pero en principio, me vienes pagando por esta situación. ¿Ok? Dice también cuando se recibe un título de emitido por personas distintas de quien efectuó el pago. Por ejemplo, si se me entrega algún pagaré, si se me paga alguna letra de cambio, cualquier título de crédito que tenga un valor o que tenga una garantía, este título se me entrega y eso se puede considerar como que se me están efectivamente pagando. Sabes que te entrego el título, tú lo cobras, el momento que tú lo cobras, no, de hecho no, cuando te entrega el título y tú lo aceptes, en ese momento se entiende que ya estás pagando. ¿Sí? Tú estás cobrando y la otra persona ya te está pagando. ¿Por qué? Porque la persona dice, ¿sabes qué? Pues para mí tiene un valor, yo no le he ido a cobrar, pero este vale por 100,000 pesos. Ya no más falta que lo hagas bueno, pues en teoría esto ya tiene un valor de 100,000 pesos. ¿Sí? Entonces, como les digo, sería un pagaré, alguna letra de cambio, alguna situación que tenga un valor. En el cheque no aplicaría tal cual porque pues el cheque hay que hacerlo hasta que sea efectivo su cobro. Entonces, el cheque no, como de hecho aquí lo menciona, los cheques en la fecha de cobro del mismo o cuando el contribuyente transmite los cheques a un tercero, excepto opción procuración. También pueden ser los cheques, pero como les digo muchachos, los cheques es el momento del cobro. ¿Por qué? Porque yo te entrego un cheque y si no lo has cobrado no puede tener fondos y pues simplemente traes un papel ahí en la mano que no tiene ningún valor. ¿Okay? Entonces los cheques al momento del cobro y no se considera ingreso cuando se ha transmitido en procuración. Procuración es que se ha transmitido como una especie de custodia. Sí, entonces, te lo transmito para que lo tengas en custodia, pues ese no estás aplicando los principios para liquidar la deuda. Entonces, muchachos, en principio, entonces todo lo que platicamos de la actividad empresarial, profesional, de los otros ingresos, solo va a ser ingresos cuando estén efectivamente cobrados. Oye, vendí arte, no lo he cobrado, no es ingreso. Oye, los intereses que ya los facturé, ya no tengo en pleitos, ya los cobraste, no, no es ingreso. ¿Sí? Oye, la condonación y la quita, todavía no se es efectiva, no es ingreso. ¿Sí, muchachos? Entonces tenemos ahí varios supuestos que, como platicamos, no son ingreso. Oye, vendí el bien, vendí mi carro. Qué bueno. ¿Te lo han pagado? No, todavía no me lo pagan. Cuando te lo paguen, va a ser ingreso. Mientras no te lo paguen, no pasa nada. Muchachos, ahí sería esa situación. Digamos, normalmente nosotros lo vemos al revés, pues nosotros queremos que nos paguen, que se haga todo. Pero que dice la autoridad, pues sí, pero cuando tengas ingresos, cuando no vas a pagar. Muchachos, bueno, eso es lo que tiene que ver con respecto a los ingresos, muchachos. Luego vamos a ver de ahí, muchachos, lo que son las deducciones autorizadas. Es el artículo 103, 105, vamos a ver el 28, vamos a ver el tema de la deducción de las inversiones, como les comenté. Las inversiones tienen tratamientos especiales y cuando hablo de inversiones no me estoy refiriendo al dinero que tienen en un banco, ¿sí? No lo estoy hablando de forma financiera, estoy hablando de forma fiscal y vamos a ver qué implicaciones tiene, dónde se aplica y como aquí dice las reglas de las deducciones, ¿ok? Para esa situación. Bueno, vamos a tratar de iniciar, vamos a ver si alcanzamos a ver las deducciones autorizadas y los requisitos y dejamos las gastos no deducibles y todo eso para la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, hasta aquí muchas preguntas, dudas, aclaraciones, situaciones que hayan tenido. ¿Sí? ¿Alguna duda en la práctica que exista que quieran comentarlo ahorita? A lo mejor podemos tomarlo como base para la clase. ¿No? Les va bien con sus clientes, no batallan, les llevan la contabilidad en tiempo y forma. Sí. Yo creo que esos casi no existen, son como un unicornio, se supone que debe de existir, pero quién sabe. ¿Sí? Bueno, entonces muchas deducciones autorizadas. Pues ahora, ya vimos muchos que es ingreso, que es la actividad, cuándo es ingreso, cuándo todas las situaciones, ¿verdad? Bueno,
Deducciones autorizadas, muchachos, artículo 103. Y como siempre les menciono los artículos, muchachos, la base, todo lo que hacemos viene en la ley. No me hagan como alguna compañera me tocó cuando yo estaba estudiando. Estudiamos durante 5 días, vimos la ley, vimos salarios, vimos empresarial y todos los capítulos. Y el día antes del examen ordinario me hizo una observación, agarró la ley, se puso a leerla como algunos 5 o 10 minutos y me dijo, bueno, me decía por mi nombre, me dijo, Julio, ¿sabes qué? Está bien fácil. Si tú lees el libro, en el libro me dice que es ingreso, me dice que es gasto y me dice cómo calcularlo. Pues está bien fácil, ¿verdad? Nomás sigo el libro. Y yo, pues sí, tengo una semana tratando de que le haces el libro que... Entonces, pues, con la anécdota, muchos que no se den cuenta a final del semestre de que, el libro es el que tenía que seguir para hacer los cálculos. Pues sí, el libro es el que tenía que seguir para hacer los cálculos. ¿Me explico, muchos? Entonces, nomás se los encargo, por favor, no me hagan otra anécdota de ese tipo, ¿no? O sea, la idea es, si bien es cierto, yo se los estoy tratando de mencionar o resumir en una presentación, lo ideal es que siempre tenga yo en cuenta que todo esto viene en su ley. Y si no viene en su ley, el día de mañana me quitan las deducciones autorizadas, ya no deduje. ¿Por qué? Porque el fundamento era el artículo 103. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar. Nos dice muchos las devoluciones, descuentos o bonificaciones que se hagan, significa que el descuento que me realican, pues se puede contar yo como una deducción siempre y cuando sea en efectivo. ¿Cómo puede ser una deducción, muchachos, efectiva? ¿Sabes qué? Yo vendí la mercancía, facturé 100,000 pesos, quedó la venta. Tengo mi ingreso por 100,000 pesos. Resulta que el 20% de la mercancía está dañada. Me regresan la mercancía y yo regreso el dinero. Cuando yo regreso ese dinero, se efectúa una devolución. Esa devolución que yo hice del dinero es una deducción autorizada. ¿Sí? A diferencia, muchachos, yo vendí 100,000 pesos y luego, antes de que me pagaran, hice una devolución. O se me hizo una devolución de la mercancía. Pues está bien, ya solo cuánto puedo cobrar, 80,000 pesos, pero no ha habido flujo. Entonces, en teoría, no ha existido lo que es el ingreso. Te pago los 80,000 que te debo. Perfecto. Ahí ya tengo mis 80,000 que son ingresos. Pero mi tema es que la devolución del descuento o bonificación se hace deducción siempre y cuando haya un flujo de efectivo. Yo te voy a hacer un descuento, pero yo ya había recibido el dinero. Cuando te lo regreso ese dinero, existe esa deducción, ¿sí? Pero si nunca hubo flujo, no existe ni ingreso, ni existe deducción. ¿Ok? Muy importante aclarar. Adquisición de mercancías, entiéndase, compra de mercancías, compra de inventarios, compra de materia prima. Si yo soy una persona física, hablando de industrial o comercial, aunque adquiera la mercancía es deducible. Ya ven que ustedes para aspectos contables, ¿cómo deducen la adquisición de mercancía, muchachos? ¿Cómo me dicen? Mira, yo compré 20 sillas, por ejemplo, y vendí 10. Cuando venden 10, ¿qué registran, muchachos? Si tienen el tema de inventarios perpetuos. No sé si me explico. Lo repito. Nosotros, muchachos, compramos 20 sillas. ¿Cuál es el asiento contable? Cada silla valía 20,000 pesos. Compro 20. ¿Qué mandan contra qué? Si quieren decirlo, no tienen que escribirlo. Lo pueden decir. ¿Qué mandan contra qué? Compré 20 sillas, valía 1,000 pesos cada silla. Y luego vendí esas sillas con inventarios perpetuos. ¿Cómo hacen el asiento contable?
anímense, muchachos. Ya si quieren ir a descansar, yo también. Ya nomás terminamos el 103 y ya nos vamos a descansar. Me ocupo que me resuelvan mi duda contable. Es correcto, o sea, digamos que si inventarios completos mandamos al almacén, como estoy comprando allí, hay bancos, ¿no? Ok, ahí tengo mi compra. Y luego cuando yo vendo, ¿qué cuentas utilizo, muchachos? Ventas, ¿qué más les falta? El IVA trasladado derivado de la venta, correcto, y el banco, ¿no? Y junto con el asiento de la venta, ¿qué asiento se hace? El asiento del costo de ventas. Es correcto. Entonces, muchachos, quiere decir que nosotros fiscalmente es deducible comprar. No necesito vender para meter a gastos. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, soy una librería y compro 1000 libros. Técnicamente, cuando lo compro, contablemente, ¿a dónde lo mando? Lo mando a un inventario, lo mando al almacén, como bien me apuntaban sus compañeros. Pero fiscalmente se manda a gastos. O hay una cuenta que se llama compras, allá se manda, fiscalmente hablando. ¿Sí me estoy explicando, muchachos? Entonces, puede ser que yo en mi contabilidad diga, mira, tienes 10,000 pesos en inventarios, pero fiscalmente yo no tengo como 10,000 pesos en gastos, o 10,000 pesos en deducciones, mejor dicho, que sería lo correcto. ¿Sí, muchachos? Eso sería lo eminentemente correcto. Entonces, aquí es donde vemos unas diferencias ya entre lo contable y lo fiscal. Fiscal me deja deducir con solo comprar. Contable me dice que ocupo vender para poder reconocer la parte del costo a ese ingreso. ¿Sí? Entonces, ya empezamos a tener diferencias, muchachos. Entonces, nomás haciendo esa aclaración, no ese punto. Porque personas morales sí se relaciona el ingreso con el gasto, ventas con el costo de ventas. A efectos de lo física, con comprar ya es deducible. Por eso es que ven que muchas empresas, sobre todo personas físicas, dicen, pues gástatelo en diciembre el dinero. ¿Por qué? Porque con solo comprar mercancía ya es deducible, pues mejor gástalo. De hecho, esto, muchachos, hubo una gran reforma en 2005, porque hasta 2004 las personas morales era lo mismo, el comprar y hacer deducible, pues todos en diciembre una locura. Oye, ¿qué nos falta? Pues nos hace falta papel, pues compra papel, pizarrón. Oye, pero no sé si lo voy a ver, tú cómpralo. No quiero pagar impuestos. Ah, bueno, a gastar se ha dicho, a comprar mercancía. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la autoridad? ¿Sabes qué? Me estás haciendo un desbarajuste cada fin de año. Mejor te meto regla de costo de ventas. Cuando vendes, te dejo reconocer el costo. En este caso en física lo dejo porque la física es normalmente el nivel operativo es menor que la persona moral. Bien, muchachos. Entonces ya dijimos devoluciones, solo que sea un flujo efectivo. Adquisición de mercancías, obviamente necesito pagarlas, necesito que haya flujo de efectivo para la compra y dijimos que con solo comprar ya es deducible, ¿ok? Pero tiene que estar pagada la mercancía. Si compro y no la pago, no es deducible, ¿sí? Cosa muy importante. Los gastos a nivel, muchachos, cuotas, seguro, mantenimiento de carros, de vehículos, compra de papelería, uniformes, sueldos, luz, agua, teléfono, internet, pues, ¿qué más puede ser deducible? Calculadoras, agendas, bueno, teléfono no, entra como activo fijo. ¿Qué puede ser más deducible? No sé, guantes, pintura, libros, bueno, obviamente que se dedican a lo que están ustedes utilizando, etc. Los gastos.
Sí, muchachos, o sea, son muchos tipos de gastos que pasan. Inversiones. Cuando llegamos a inversiones, muchos lo vamos a poner ahí con un asterisco, porque las inversiones, les dije, no lo que se tiene en dinero, es otro tipo de inversiones, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Intereses pagados. Yo debo intereses al banco, sí. ¿Los has pagado? No, no es deducible. En el momento en que tú los pagues van a ser deducibles. Obviamente los intereses que yo pago deben ser por conceptos que son deducibles. Hoy es por compra de mercancías, está bien. Hoy es por un crédito que utilicé en el negocio, está bien. Oye, son los intereses que utilicé para adquirir mi casa. ¿Es deducible de mi negocio? No, eso no es deducible, porque no lo estás utilizando para tu negocio. Ah, que lo puedes utilizar como una deducción personal, eso es otra cosa. Las deducciones personales, dijimos, son para efectos de la declaración anual, pero para la declaración que estamos haciendo ahorita no son deducibles. Solo los intereses que pagan por actividades de mi negocio. Como les digo, la compra de mercancías, la compra de un edificio, el pago de un crédito utilizado para mi negocio, etc, etc, etc. ¿Ok? Bueno, lo que sigue muchas veces cuotas pagadas por los patrones al IMSS, perdón. Yo estoy asegurado, mi patrón tiene que pagar cuotas, son deducibles. ¿Okay? Las del IMSS y las del Infonavit. Y por último, los pagos por efectos de impuestos locales, ¿son deducibles? Sí, son deducibles, siempre y cuando hubiera un impuesto local sobre estas situaciones. Pero hasta el día de hoy, muchachos, no se ha animado un Estado a cobrar por la propia actividad empresarial. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, aclaración, circunstancia o anécdota, muchachos? ¿No? Bueno, entonces, muchachos, va a quedar pendiente, por favor, que revisemos, porque ya me voy a ir al tema de los requisitos. Va a quedar pendiente, por favor, que me revisen el artículo 105, 28. Aquí falta uno. Me revisen el 105, el artículo 27. Requisitos me faltó. El artículo 28 y el 104. ¿Ok? Son artículos muy importantes que vamos a tener que ver la clase que viene. Muy bien. Bueno, si no tienen dudas o alguna aclaración, muchachos, nos vemos en la siguiente clase, que es el día miércoles, ¿verdad? Discúlpenme ya por el miércoles no poder dar clase porque la verdad andaba muy atareado y sí, ya fue mi cumpleaños, ya llegando apenas al tercer piso, pero ahí la llevamos. Sí, muchas gracias. Entonces, simplemente me despido, muchachos, que tengan una excelente noche, descansen mucho y cuídense y nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿no? Hasta luego, muchachos.